Amigos, bienvenidos. Este es el programa 434 de Camino. Esta es nuestra serie 4, por supuesto, la que tiene que ver con teología básica y catecismo. Y hoy vamos a mencionar un punto pequeñito, pero tan importante. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. Lo que tiene que ver con la Iglesia no es casi popular en este momento, pero yo creo que tu visión de las cosas puede cambiar con algo tan sencillo como este programa. Así que, bienvenidos, estamos de camino. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. Vivimos en una época en la que el individuo, con sus decisiones, con su conocimiento, con sus posibilidades, ha sido prácticamente endiosado. Yo quiero que partamos de esa realidad, que podemos llamarla el endiosamiento del individuo. Puede parecer que es una expresión demasiado fuerte esto de endiosamiento, pero si lo miras bien, es lo que sucede. Por ejemplo, una persona decide suicidarse. Y la decisión de la persona de terminar con su vida fácilmente se presenta como una decisión soberana en la que nadie tiene que meterse. Esa es la filosofía que hay detrás del llamado suicidio asistido y también que está detrás de la eutanasia. Quienes promueven esta clase de legislación que aprueba la muerte voluntaria, utilizan más o menos ese argumento. Más o menos significa con frecuencia. Me acuerdo fotos de una reciente manifestación en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, y lo que ellos planteaban en sus carteles de protesta era: mi vida, mi decisión. Ese era el lenguaje que utilizaban. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, nadie debe meterse. Esta manera de concebir al individuo parece enaltecerlo, pero en el fondo lo deja prisionero de sus propios deseos y de sus propias ideas. Ahora, ¿por qué esto lo llamamos una prisión? Porque cuando el individuo somos todos nosotros, cuando el individuo solo cuenta con sus ideas, con sus sentimientos, con sus pasiones, con sus propios recursos, por ejemplo, recursos emocionales, esta persona puede parecer libre en la medida en que, a partir de sus ideas, sentimientos, pasiones, emociones, toma sus decisiones. Puede parecer libre, pero ¿sabes lo que sucede? ¿Y las ideas que no conoce? ¿Qué pasa con eso? ¿O es que este individuo conoce todas las ideas que son relevantes para tomar las mejores decisiones? Y si esa persona está prisionera, por ejemplo, de sus pasiones, pensemos en una persona, que todos conocemos a alguien así, que tiene un resentimiento visceral, un resentimiento enfermizo, y está aprisionado por ese resentimiento. Una persona que está encerrada, por ejemplo, en su tristeza, o está encerrada en su mundo de fantasía. Una persona que está tomando una mala decisión porque, y todos nos damos cuenta, porque está simplemente locamente enamorado o locamente enamorada. Es decir, el tomar la mejor decisión
no equivale a quedarme con los recursos inmediatos que yo tengo. El individuo tiene una serie de recursos inmediatos que son sus ideas, lo que hemos escrito antes, sus sentimientos, sus pasiones, sus emociones, pero fuera, atención, fuera de estas ideas hay otras ideas, fuera de estas emociones hay otras, y de estas pasiones hay otras, y de estos sentimientos hay otros. ¿Qué tal que esa persona que está aprisionada, por ejemplo, por la depresión o por la venganza o por el miedo, qué tal que esa persona pudiera recibir, no se lo puede dar a sí mismo, pero que pudiera recibir de otros ideas que le ayuden a mirar su vida de otra forma, sentimientos que le ayuden a descubrir su vida de otro modo? Como sacerdote lo puedo decir y muchos otros podrán respaldarme porque es una experiencia común. Cuando ves a una persona, por ejemplo, centrada en que yo tuve una pelea, me hirieron, me humillaron hace 10 años, hace 15 años, hace 30 años, y esa persona no sale de ahí, ¿eso es libertad? Y también nos hacemos esta pregunta. ¿Esa persona estará tomando las mejores decisiones? ¿Esas serán las mejores decisiones? Las de una persona que está prisionera de sus pasiones o prisionera de sus sentimientos o de sus ideas estrechas. ¿Cuántas veces nos sucede que si esa persona se arriesga, ojo la expresión que estoy utilizando, se arriesga a recibir, por ejemplo, un tratamiento, una terapia psicológica, una buena consejería con un buen sacerdote, por ejemplo, son ejemplos, esa persona se da cuenta que aparte de sus ideas hay otras, que aparte de sus sentimientos hay otros. Entonces, cuando dejamos al individuo solamente con sus ideas, en realidad lo estamos encerrando en una prisión. Esa prisión es la que estoy describiendo aquí. Es esta prisión. Esta prisión donde el individuo se queda finalmente solo en el espacio de lo que conoce, de lo que siente, de lo que ha sido su historia. Entonces es necesario que todos tomemos conciencia de la necesidad, todos hemos de tomar conciencia de la necesidad de superar el individualismo. Además, hay un factor terrible, y es que el individualismo es una oportunidad magnífica para toda forma de manipulación. Y una vez más, esto parece que se llamara libertad, pero nos preguntamos, ¿es libre esta persona? ¿Es eso libertad? Si yo sé que, por ejemplo, una persona está encerrada en su mundo de emociones y yo conozco esas emociones, yo puedo utilizar esas emociones para manejar a esa persona. Por ejemplo, una persona que tiene una baja autoestima, si yo le hago creer que poniéndose ropa costosa vale más, pues entonces voy a explotar su sentimiento de inferioridad para mi propio provecho. Voy a aprovechar que la persona tiene ese complejo para hacerle creer que si se pone mi ropa, entonces es mejor. Yo voy a tomar, por ejemplo, el sentimiento de rebeldía, lo que están haciendo algunas empresas, hoy por hoy, empresas de telecomunicaciones que están llegando a Colombia, están utilizando ese recurso. Toman una emoción, la emoción de la rebeldía, o la pasión de la rebeldía, como tú la quieras llamar. La rebeldía tiene un lugar en la vida humana, y hay etapas en la vida humana en que es, podríamos decir, casi normal y deseable que haya una cierta rebeldía. Por ejemplo, en la juventud.
Entonces, si yo tomo esa rebeldía del joven y la exploto y me presento como la alternativa, yo soy la ropa desigual, yo soy la empresa que te va a dar la libertad de expresarte y ser tú mismo. Pero en el fondo lo que se le está diciendo a la persona es, yo te voy a enseñar cómo tienes que ser. Y ahí es donde entra esta palabra terrible, esta manipulación. ¿Todo esto a qué va? Todo esto va a algo muy bello. Y es que nosotros en el mundo de la fe no estamos solos. En la fe no estamos solos. No. En la fe nosotros recibimos la fe, vivimos la fe, purificamos la fe, celebramos la fe, compartimos la fe, siempre en clave de iglesia. El significado primero de iglesia es la asamblea convocada. Es decir, es el grupo de todos aquellos, oiga esto tan bello, de todos aquellos que han recibido el testimonio, básicamente el testimonio de los apóstoles, y han creído. Entonces, es un peligro terrible, es un peligro espantoso dejarnos ganar por el individualismo. No, nosotros no vivimos nuestra fe de una manera individual, como tantas cosas se predican hoy. Nosotros vivimos nuestra fe como iglesia. La iglesia es la que me ha presentado la Escritura, la que me ofrece los sacramentos, la que me acompaña, la que me corrige. Claro, los manipuladores, estos manipuladores, básicamente lo que quieren, y les interesa muchísimo, lo que ellos quieren es que yo me declare individuo y me quede en mi individualismo. ¿Pero para qué? Para poder manipularme, para poder manejarme. Desconectados de la familia, desconectados de la iglesia. ¿Quiénes somos? Individuos manipulables frente al poder del Estado, frente al poder de las grandes corporaciones, frente al poder del marketing. Esta es la grandeza, esta es la importancia de descubrir que nuestra fe se vive en iglesia. Ahora bien, no endiosamos la iglesia, no nos hacemos ilusiones tampoco. Bien dice el catecismo, lo dice allá en el número 169. ¿Qué dice el catecismo en el 169? La salvación viene de Dios. Nosotros no tenemos que endiosar a la iglesia, viene de Dios. Ahora, esta salvación yo cómo la he recibido, a través del testimonio, el acompañamiento, la guía de mi madre y maestra, que es la iglesia. Yo creo que esa exaltación de la individualidad que es tan común en nuestra época, finalmente es arrogancia, es soberbia. Es crear la ilusión de que el individuo se hace a sí mismo, lo logra todo por sus fuerzas. Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene una deuda gigantesca con la sociedad. Y si se trata de nuestra fe, una deuda inmensa, pero a la vez muy bella, con la iglesia. Así que nuestra fe es la fe de la iglesia. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre. Y recuerda, si este servicio, si este mensaje te ha servido a ti, le puede también servir a otra persona. Compártelo. Dios te bendiga.